Dios me lo bendiga, mis amados del Altísimo. La bendición del Todopoderoso repose sobre ustedes. El amor de nuestro Señor Jesucristo, ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta, ese amor incomparable sea contigo. Y la unción del Espíritu Santo, esa unción que redime, que sana, que protege, permanezca en tu vida. Le doy gracias a Dios porque te has mantenido fiel en ese mover espiritual. Y aquí, como siempre, te vas a alimentar cada vez que nos conectamos contigo. Sé que apartas un tiempo que el mundo puede entender como precioso, pero que no sabe lo rico que es estar lleno de la palabra de Dios. Así que espero que recibas, que disfrutes la palabra. Y quiero comenzar declarando, diga conmigo, ponga su mano allí enfrente de la pantalla y repita: las bendiciones del cielo están tan cerca de mí como mi boca. Por tanto, hablaré palabras de bendición y no de maldición, de paz y no de guerra, de abundancia y no de escasez, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad, porque en mi boca está el milagro. Y quiero reafirmar que en la medida que estés pensando y declarando lo bueno, lo justo, lo puro, en esa medida, bueno, todo lo que hayas creído, hayas soñado, será de bendición para tu vida. Iniciamos una serie. Mi esposa la semana pasada estuvo verdaderamente muy de parte de Dios con esa palabra. Si camináramos juntos, dice la palabra, que si juntos pudiéramos ponernos de acuerdo, ¿qué nos puede suceder? No es fácil caminar en acuerdo, pero tenemos que obligarnos a sobreponernos para poder transitar en ese mismo sentir del que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Y yo le titulé a esta palabra: caminemos juntos con Él. Ahora, en esa armonía en la que tenemos que caminar, incluyámoslo a Él en ese grupo, en este hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Digo que hay naciones que se hacen benditas porque en conjunto deciden darle un lugar a Dios. Y quiere decir que a esa nación, a ese trabajo, a esa familia, están incluyendo al Señor en la ecuación. Y obviamente vivirán y serán más que vencedores, porque definitivamente con Dios somos más que vencedores, así dice la palabra. Para Dios nada es imposible. Muchos dirán: Señor, pero Señor, si yo estoy orando y yo estoy buscando, sigue orando, sigue buscando a Dios. Él está revistiendo tu carácter. Él quiere que tú crezcas, que te fortalezcas en sus caminos. Por eso quiero iniciar esta palabra en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20 al 21. Lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos amén. Dice así la palabra: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow. De un tiempo para acá he venido hablando mucho sobre la naturaleza de Dios y de principios universales, aplicables en la vida para todos, creyentes y no creyentes. Pero yo puedo asegurar que la unidad, el caminar juntos y ahora con Él pasa a ser una naturaleza de Dios.
O sea, una forma o un diseño para que copiemos qué aspectos son determinantes para que todo aquello por lo que estés rogando, por lo que estés orando, por lo que estés pidiendo, el Señor te los conceda. Entonces, en esta lectura establece el Señor que decía Jesús a sus discípulos que rogaba para que ellos primero fueran uno, pero luego para que los que en ellos creyeran también fueran uno. Y aquí hay un principio que es de unidad. No sé si te has dado cuenta en algunos momentos que vemos organizaciones o naciones o vemos proyectos donde todos están caminando de manera sincronizada. Y siempre que se organizan actos artísticos, llama mucho la atención el tema de la sincronización, donde todos de la misma manera hacen y colocan, por decir algo, si es un baile, el pie para el mismo lado y luego al otro, pero ahí hay un principio de unidad. Y en ese principio de unidad, ahí es donde se mueve el Señor. Por eso es que nosotros, todos los hijos de Dios, tenemos una cabeza. Y la cabeza, que es Dios, también tiene cabezas en la tierra. Tienes personas que ha colocado para que logren ese mismo sentir a través de Él. Y a su vez hacia abajo. Y qué importante es entender que cuando logramos que esa fórmula funcione, wow, es cuando encontramos hazañas y sorpresas. Por ejemplo, no sé si has visto cómo se sincronizan los circos, porque lo que llama la atención es, por ejemplo, cuando los trapecistas salen de un lugar, salen en el mismo momento de un extremo, se lanzan a través de un trapecio, giran, dan la vuelta y uno toma al del otro y el otro toma al del uno. Pero eso viene por unos principios de unidad, por unas enseñanzas. Que muchas veces personas o familias o sociedades no quieren caminar con esa sincronía. Por eso es que el Señor pedía que la fórmula era que la permanencia fuera en Él. Y Él rogaba para que todos caminasen bajo el mismo principio, bajo la misma idea. Usted no ha oído, y en estas organizaciones cristianas lo repetimos mucho, más de una visión que se considera una división. Porque la palabra dice que cada cabeza es un mundo. Y nosotros nos asiste el libre albedrío. Pero si todas las cabezas quisieran hacer lo que les pasa y no se apegan a una unidad, a la permanencia de uno, realmente cada quien estaría por su lado. Y ahí es donde realmente viene la división. Hay una historia en el libro de Éxodo donde puede citarnos un tanto o hablarnos de esto cuando los israelitas estaban peleando y tenían que recibir y estaban bajo la instrucción de un hombre de Dios que seguía las instrucciones, y esas instrucciones que seguía llegaban a un acuerdo donde todos tenían que caminar en sentido quisieran o no. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 13. Nuevamente la Reina Valera contemporánea dice así: Amelec vino a Refidim
y peleó contra Israel. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge nuestros mejores hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cerro con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le dijo y combatió contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del cerro. Mientras Moisés mantenía las manos en alto, los israelitas vencían. Pero cuando bajaba las manos, vencía a Amalec. Pero a Moisés se le cansaban las manos. Así que tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que pudiera sentarse. Mientras que Aarón y Hur le sostenían las manos, el uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Así pudo mantener firmes las manos hasta que se puso el sol. Y Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Encontramos una historia de una cruenta batalla entre una nación contra otra. Pero el ejército de Dios, que era el de Israel, estaba recibiendo direcciones de uno de sus hijos, Moisés. Cuando hay unidad, se respetan, se dejan llevar las direcciones y las decisiones que se tomen. ¿Te puedes imaginar que uno de los que estaba luchando pudiera decir, bueno, ¿y qué hacen aquellos dos levantándole la mano el uno y al otro? ¿Cómo es eso? Si más bien yo no necesitamos gente aquí. ¿Tú te puedes imaginar que los que estuvieran allá arriba elevándole las manos a Moisés dijeran, ¿y porque yo estoy aquí cuando más bien yo lo que soy es un guerrero? Pero cuando hay unidad y cuando hay acuerdo, se permiten que las cabezas sean las que guíen, sean las que direccionen, sean las que tomen las decisiones, y al cuerpo no le queda de otra que ir en función a lo que la cabeza ha direccionado. ¿Qué se logra allí? Para el Señor lo importante no eran si eran más que los amalecitas o menos que los amalecitas. Ahí lo importante es que era que se estaban cumpliendo el principio de unidad y el principio de direccionalidad. Es importante entender que no es solamente luchar, no es solamente salir a accionar o a ejecutar. Hay que también entender que debemos hacerlo fundamentado en principios espirituales, en principios naturales. Oye, a título de lucha espiritual, entendemos que a veces estamos ante dificultades y ante problemas y buscamos unirnos o buscamos orar, pero probablemente sea cuando el enemigo esté atacando. Pero no sabemos que la unidad, la armonía, el acuerdo, la direccionalidad se tiene que dar ahora. Es cuando veamos el terreno despejado. Y le digo, sucede mucho, mira, hay este hermano, o está pasando esto, o hay esta familia, o cayó esta peste, o hay esta situación con el coronavirus. Vamos a orar. Pero ¿por qué no logramos que en todo momento y en todo tiempo estemos guerreando, peleando, reprendiendo a ese enemigo que quiere dividirnos en los hogares, que quiere dividirnos en los trabajos,
que quiere dividirnos en la misma iglesia, que quiere crear varias visiones. La palabra dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Si solo si estamos bajo principios, bajo lo que formulamos naturalezas divinas. Y ese don de la unidad, ese poder del acuerdo, ese poder de la direccionalidad, es el que cobra fuerza. A veces se dividen en la misma familia, porque el hombre tiene una visión, la mujer tiene otra visión, los hijos tienen otra visión, y ahí no puede estar el Señor. O están en un trabajo y en la dirección del jefe no me gustó, no me pareció, no era lo mío, entonces yo lo hago de esta manera. Y resulta que Dios se comunica por las cabezas. A veces estamos organizando eventos y actividades y cada quien tiene un concepto propio de cómo tiene que llevar a cabo esa actividad. Pero no sabe que cuando se pierde el principio de la direccionalidad, se pierde el principio de la unidad. Y inmediatamente el Espíritu Santo, como caballero que es, se aparta. Por eso es que necesitamos caminar en acuerdo. Tenemos que procurar y mantener la oración, una oración viva, permanente, una oración juntos. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, en la Reina Valera contemporánea dice: todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Encontramos que ante dificultades, situaciones que estaban viviendo en esos tiempos, se agrupaban con un fin común, que era la oración por la dificultad que atravesaban. Pero destaco en esta palabra la frase continuamente. Y a veces estamos creyendo por algo, y a veces estamos viviendo por situaciones difíciles, pero llevamos una semana juntos orando, y al día 8, si es que logramos que sea una semana, comienza a debilitarse la oración, el número de asistentes. Y por eso es que Dios es tan maravilloso cuando las dificultades son extremas. Aunque Dios es maravilloso en todo momento, pero en las dificultades extremas se le agregan que la gente o que los hijos oran con un fervor, con una entrega, con una continuidad, con un tiempo indefinido. Obviamente, el Señor dice: ¿cómo no voy a concederte los deseos de tu corazón? Así que es importante entender que debemos perseverar. Siempre comento, sobre todo cuando hablo de proyectos, cuando hablamos de actividades, de todas estas reuniones que tenemos pastorales, que todo lo que hacemos, el enemigo se mete a través de una palabra que se llama inmediatez. Porque si no lo vemos el resultado de inmediato, ya estamos debilitándonos en esa fe, pensando que no era lo correcto, creyendo que otro era el proyecto, pensando que no es el tiempo, y hasta con palabra de Dios justificamos. El tiempo de Dios es perfecto. Él sabe que yo he querido. No, a lo mejor Dios quiere que permanezcas. Que permanezcas. Que no desmayes. Es más,
Habemos quienes estamos luchando por alcanzar objetivos. Estamos peleando. Pero el enemigo siempre va a querer poner en pensamiento como que ya está bueno. Y no nos damos cuenta que para tener victoria tenemos que librar luchas. Que no hay batalla, no hay victoria sin batalla. No hay tierra que fluye leche y miel si anteriormente no viene un desierto. Y los desiertos y las luchas son largas, duran tiempo, inclusive se desfallecen algunos momentos en fuerza. Pero también el enemigo procura es debilitarnos en la mente, por eso es que el obra es por allí. No es lo mío, no se puede, y para esto se necesita el poder del acuerdo, el caminar en grupo, el mantenernos firmes. Di conmigo allí, no sé cuánto va a durar esta situación a la que estoy atravesando, pero yo sigo luchando en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero el que el Señor te responde, te responde. Hay gente que está pidiendo o orando por sanidad, por un trabajo, por pasar una crisis. Y a lo mejor tiene que ponerse de acuerdo con sus semejantes, buscar en los lados, buscar dirección, buscar la autoridad que Dios te ha colocado para que se cumplan y se materialicen estos principios. Cuando este poder obra, cuando hay el poder del acuerdo, de la unidad, Dios no tiene otra. Hay una historia que me impresiona en los tiempos de Pablo, cuando estaba en la cárcel, cómo se rompieron las cadenas con ese poder de la oración. Hechos capítulo 16, versículo 25-26, Reina Valera contemporánea, dice así: a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Estaba en la cárcel. Mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Estaban ellos adorando, alabando, orando, pidiendo. Y el Señor, así como los presos circundantes que estaban en las otras celdas, escucharon. Se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas. Yo estoy seguro que la situación que tú estás atravesando, por lo que tú estás pasando, necesita de la ayuda de otro, pero para orar, para adorar, para honrar, para que esas cadenas se rompan, para que ese yugo se pudra, para que ese enemigo huya. Porque ante el gran poder de Dios, el enemigo no puede. Pero necesita dedicarle tiempo a esta adoración, a la alabanza. Y quiero terminar con el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, habla en plural, pidan todo lo que quieran y yo se los concederé. Wow.
qué difícil se nos hace permanecer en Él. Y ahí donde está el secreto. El secreto de una vida diferente, y es ser un íntimo de Dios. Un íntimo de Dios es aquel que va en búsqueda de su esencia, de su corazón, de su rostro. Y cualquiera sea la dificultad y la adversidad, permaneciendo en Él. Por eso, y las sagradas escrituras en nosotros son los requisitos para que todo lo que pidas Dios te lo conceda. Pero es con Él, es en Él, es en el Espíritu. Oiga, quiero terminar diciendo que cuando tú fortaleces el Espíritu, es cuando logras conectarlo con el Espíritu Santo. Cuando nos preocupamos porque nuestra alma esté estable, estamos apelando al razonamiento. Cuando tú buscas de Dios, lo buscas a través del Espíritu, porque Él es Espíritu. Pero para ello tienes que permanecer en común acuerdo. Así que vamos a darle gracias a Dios por este momento. Yo quiero que te pongas de pie allí donde estás y te tomes de la mano, de los brazos. Yo quiero que el que le diga que es el que está a tu lado, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a limar nuestras asperezas. No permitamos que el enemigo cause estrago en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el medio donde nos desenvolvamos. Vamos a tratar de buscar puntos en común. Vamos a comenzar a tratar diferencias buscando puntos en común para no darle lugar al enemigo. Porque el enemigo es un experto y un engañador de oficio que cuando, viendo que se aproxima para ti una inmensa bendición, trata de confundir, haciendo divisiones y diferencias y malestares. Así que allí tómate de la mano, de los brazos, y vamos a unirnos para luchar contra el enemigo. Vamos a unirnos para que el enemigo huya de este hogar. Vamos a unirnos para que el enemigo huya de este trabajo, huya de aquí, de esta universidad, huya de esta sociedad, huya de esta nación. Porque nada más el enemigo huya, el Espíritu Santo entra. Padre, te doy gracias esta hora por estas familias, por tus hijos, Señor. Padre, yo apelo, Señor, al poder de la unidad, al poder del acuerdo y a caminar juntos contigo, Señor. Creo, Padre de la gloria, que el enemigo, Señor, va a huir de las familias de casa de oración, de los trabajos de tus hijos, Padre. Donde tus hijos se desenvuelvan, Señor, allí se logrará el poder del acuerdo. Yo lo declaro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los que hoy por primera vez escuchan esta palabra, yo quiero que los hermanos que tengan allí me lo coloquen al frente o lo dejen allí, pero vamos a repetir todo esta palabra. Digan conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que he sido pecador, por lo que me arrepiento de todo lo que he hecho. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que a partir de este instante tu Espíritu Santo sea uno conmigo. Que el poder del acuerdo y de la unidad y de la direccionalidad, Padre Santo, llegue a nuestras vidas. Y que el día que yo parta de esta tierra, yo vaya a tu diestra.
En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Dios me los bendiga.